Bien, vamos a hablar de árboles hip. Es el último tipo de árbol que vamos a ver y ya después de esto nos pasamos a grafos y ordenamientos de archivo y a trabajar en estructuras de datos en archivo. Eso va a estar muy tuanis. Bien, este tipo de árbol se llama árbol de montículo. Hay un PDF asociado a este video, por supuesto, donde vienen como más detalles y un poco más de teoría del árbol. Este árbol es un árbol muy chiva porque es una perfecta ejemplificación de este concepto que vimos al principio del semestre que se llama abstracción. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con el concepto de árboles donde tenemos un nodo y tenemos uno o más subárboles y entonces nos imaginamos esa estructura y entonces nosotros decimos ok, esta lo vamos a representar con un puntero y esto lo vamos a representar con un nodo que generamos con un calloc, pero no es la única forma de trabajar con árboles. Uno puede tener muchas formas distintas y entonces es de esta forma que uno puede trabajar. Entonces, estos árboles, ¿qué es lo interesante? Que el concepto es el concepto de un árbol, es un concepto que es abstracto y nosotros lo podemos implementar de distintas formas. Típicamente estos árboles se implementan en un arreglo. O sea, yo aquí no voy a tener punteros. ¿Puedo tener nodos? Sí, claro, pero van a ser nodos dentro de un arreglo. Entonces está ese concepto donde yo en el concepto abstracto me lo imagino de una forma, pero lo implemento de otra forma completamente distinta y a través de operaciones yo voy a simular eh, la estructura, por decirlo de alguna forma. Entonces, el árbol va a ser así, es un árbol hip, es un árbol que siempre va a estar lo que decíamos al principio o el concepto que usábamos al principio que era completo. O sea, vean que el único espacio libre que tiene este árbol siempre va a estar aquí. Va a estar ahí o si tiene menos números entonces va a estar como por acá o por acá y entonces puede ser que el árbol sea así. Esto es un árbol válido, entonces todos los espacios blancos van a estar lo más a la derecha posible. Este es un árbol también muy chiva. Vamos a volver a poner todos los números. Es un árbol muy chiva porque es un árbol que se usa para ordenamientos. Entonces es otra de estas cuestiones que es una cosa es el concepto abstracto y otra es cómo se implementa. No es un árbol binario de búsqueda, no va a funcionar como un árbol binario de búsqueda, que esto también lo mencionábamos nosotros, que uno podía hacer, digamos, puede tener árboles con otras estructuras, como por ejemplo un árbol de expresión o un árbol heap. Ok, este árbol va a tener esta estructura, digamos, de la izquierda, esta estructura de árbol en nuestra mente, pero al final se va a acomodar y vamos a ir viendo cómo es que hace esa conversión a través de distintas operaciones. Bien, esas operaciones básicamente nosotros vamos a considerar, recuerden que cada nodo o cada elemento del árbol va a ser un subárbol a su vez. Entonces nosotros vamos a decir que la raíz, y esto ya es en términos de la implementación, va a estar en la posición i. O sea, cada raíz, cada vez que tomamos a un número como la raíz, vamos a asumir que esa es la posición i. Déjenme ponerlo aquí. Aquí está la raíz. Va a estar en la posición i. El subárbol izquierdo va a estar en la posición 2 por i más 1 y más 1 y en el subárbol derecho va a estar en la posición 2 por i más 2. Vamos a comprobar esto un segundo tomando de referencia el número 22. Entonces vemos que el número 22 está en la posición 4. Eso quiere decir que el subárbol izquierdo debería estar en 2 por 4 más 1, posición 9.
y 2 por 4 más 2 es igual a la posición 10. Por 4, 8 y 2, 10. Que serían la posición 8 y la posición, la posición 9 y 10. Ya me confundí. La posición 9 y la posición 10 siendo los números 29 y 41, que son precisamente los que están en el árbol como su árbol izquierdo y su árbol derecho. Esto hace que localizar su árbol sea muy rápido, no tengo que resolver referencias en memoria, o sea, no tengo que moverme en espacios del heap y de un lugar del espacio del heap a otro, no tengo que calcular espacios de memoria, entonces esto hace un árbol muy rápido de trabajar. Sí hay que resolver cosas de memoria porque entonces en cada uno de estos cuadrados, en cada uno de estos espacios no va a estar solo el número, sino que podemos poner todo el nodo completo con más información y eso nos va a permitir ordenarlo. Siempre hay un costo ahí, pero es menor. Ok, esa es la forma de ubicarlos. Ahora, hay dos tipos de árboles heap, que son el max, bueno, dos tipos de árboles de montículo. Y entonces está el de montículo alto, digamos. Ahí fue pucha. Máximo montículo. Y está el de mínimo montículo. En inglés se conocen como un max heap y un min heap. Ok, ¿cuál es la diferencia? Aquí lo que vamos a tener es que aquí vamos a tener un número que va a ser el mayor y en los subárboles izquierdo y derecho vamos a tener números que son menores o iguales. Los dos tienen que ser menores al que esté arriba. Entonces esa relación vertical en la que usamos los árboles para representar va a decir que el de arriba es mayor y los de abajo fijo son menores. No importa la relación entre ellos, o sea, entre estos dos no nos interesa si son mayores, menores, iguales. No nos interesa para nada, digamos. Por otro lado, el de mínimo montículo, arriba vamos a tener perdón, lo dibujé al revés. Aquí vamos a tener el número menor y aquí abajo vamos a tener valores que son mayores o iguales al número menor. Entonces, si observan este ejemplo del árbol que tenemos arriba en la izquierda, ese es un árbol de mínimo montículo. ¿Por qué? Porque tiene el 7 y entonces los dos subárboles que están aquí en verde oscuro son mayores, sí, mínimo montículo. Son mayores. Si analizan los verdes, los que están abajo también son mayores. Si analizan los del 15 también son mayores, el 17, el 16. Vean que no hay una relación horizontal hacia acá, porque digamos en este caso el subárbol izquierdo del 19 es menor que el subárbol derecho, pero en el 15 están al revés. Ahí el efecto que va a determinar que los ordena, que eh, el orden de inserción. ¿Cómo los voy a insertar? De acuerdo a esto que pusimos aquí a la derecha, que son nuestras reglas que utilizamos para la inserción, que son estas de acá. Entonces cada vez que yo voy a insertar, voy a ir a lo último. Bueno, de hecho yo inserto acá, que eso es algo vacilón de este árbol. Déjenme ver dónde lo hice. Yo inserto acá, en el espacio 14 que correspondería a este. Ok. Después de eso hay que hacer unos movimientos de ajustes, siempre conservando estas propiedades para después hacer la búsqueda. Perdón, este no es un árbol de búsqueda, ya me enredé.
No es un árbol para hacer de búsqueda, pero estos son las propiedades para recorrerlo. Digamos que esto es con lo que yo hago el preorden más bien. A partir de esto, entonces yo ya podría construir un preorden para recorrer el árbol. Las inserciones siempre se hacen en el último campo y los algoritmos de insertar y eliminar los vamos a ver en el próximo video. Nos vemos.